Buen día. Vamos a comenzar con el tema de intervalos en su primera sección, que son tipos de intervalos. Antes de ir con los tipos de intervalos, vamos a definir lo que es en sí un intervalo. Dice que es un subconjunto de los números reales definido por un límite inferior y un límite superior. Entonces, de todos los números reales, lo que vamos a hacer es que si tomamos solamente una parte de ellos, entonces ese sería un subconjunto o un intervalo, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, los intervalos, como aquí dice, tienen o contienen un límite inferior y un límite superior. Eso quiere decir que el primer número que aparece dentro del intervalo tiene que ser siempre el límite inferior. Y después se coloca una coma y seguido de el límite superior. Los intervalos se encierran por lo general o siempre, ¿no? Entre paréntesis o entre corchetes. Aquí solamente para ejemplificar, yo lo voy a poner entre paréntesis. Ahorita vamos a ver los tipos para ver cuándo va entre corchetes, cuándo va entre paréntesis. Esto, por ejemplo, podríamos colocar aquí un ejemplo por ejemplo, podría ser desde -3 hasta el número 1, ¿sí? Así entre paréntesis. Entonces, este sería un intervalo cuyo límite inferior sería -3 y cuyo límite superior sería 1. Recuerden que esto no es una coordenada, es un intervalo. Por lo tanto, como su nombre lo dice, el límite inferior siempre debe ser el número más pequeño. Siempre comenzamos viendo la recta numérica, siempre vamos de izquierda a derecha. Por lo tanto, el primer número o el límite inferior siempre debe ser el número más pequeño y el límite superior el número más grande. Esto lo que quiere decir es que de todos los números reales, ¿sí? De todos, que va desde menos infinito hasta infinito, solamente estamos tomando una pequeña parte de ellos, o sea, desde el -3 hasta el 1. ¿Sí? Es decir, -3, -2, -1, 0 y 1. ¿Sí? Entonces, este sería este intervalo de aquí. Ok. Teniendo claro esto, entonces ahora sí vamos a ver los tipos de intervalos. Tenemos tres tipos de intervalos: el abierto, el semiabierto y el cerrado. El abierto igualmente es un subconjunto de números reales que no incluye los límites y se escribe entre paréntesis. ¿Qué quiere decir que no incluye los límites? Que ni el límite inferior ni el límite superior son parte de ese intervalo, solamente los números que están en medio entre ellos. ¿Sí? Eso significa que sea un intervalo abierto. Segundo tipo de intervalo es un intervalo semiabierto, que igualmente es un subconjunto de los números reales que incluye solo uno de los límites y se escribe con un paréntesis y un corchete. Entonces, ahora, por ejemplo, si tuviéramos un intervalo que va desde 2 hasta 5, entonces un semiabierto sería que del lado del 2 hubiera un paréntesis y del lado del 5 hubiera un corchete, que es este paréntesis que es cuadrado. El corchete me está indicando que ese valor que está al lado del corchete sí pertenece al intervalo, pero el otro que está del lado del paréntesis no pertenece. Es por eso que aquí dice que solamente incluye uno de los límites, o el superior o el inferior, cualquiera de los dos. Y el último tipo de intervalo es el intervalo cerrado, que igualmente es un subconjunto de números reales que incluye ambos límites y por lo tanto, como incluye ambos límites, entonces este intervalo cerrado se pone entre corchetes, o sea, corchete de inicio y corchete de cierre, que acuérdense que el corchete es este paréntesis cuadrado. Esto lo que me va a indicar es que tanto el límite inferior como el límite superior sí son parte del intervalo y obviamente también todos los números que hay entre ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos, comenzando con los intervalos abiertos. Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos colocar un primer ejemplo que sería de 2 a 6. ¿Sí? Tenemos un intervalo que va desde el número 2 hasta el número 6 y si pueden observar, estoy colocando o lo estoy colocando entre paréntesis. Límite inferior sería 2, límite superior sería 6. Esto lo que quiere decir es que el 2 y el 6 no son parte del intervalo.
¿sí? No son parte. ¿Por qué? Pues porque está encerrado entre paréntesis, es un intervalo abierto, entonces los límites no están incluidos. Solamente están incluidos todos los números que hay en medio. Es decir, todos los números más grandes que 2 y todos los números menores que 6. ¿Sí? Pero el 2 y el 6 no son parte. Y entonces eso significa que es un intervalo abierto. Ahora vamos con el siguiente tipo de intervalo, que es el intervalo semiabierto. En el intervalo semiabierto dice que solamente incluye uno de los límites. Como por ejemplo pudiera tener yo aquí, no sé, -4 hasta el 10 positivo, ¿no? Así. Y puedo colocar el corchete aquí del lado del 10, que es este paréntesis cuadrado, y el paréntesis del lado del -4. Esto lo que me está indicando es que el -4 no forma parte del intervalo porque hay un paréntesis al lado de él. Es decir, solamente los números mayores a -4 sí forman parte del intervalo, pero el -4 no. Pero del otro lado, en el límite superior, que es el 10 sí forma parte del intervalo. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque del lado del 10 tengo el corchete, que es este paréntesis cuadrado, y ese corchete me está indicando que el 10 sí va a formar parte. Entonces aquí podemos escribir que -4 no es parte del intervalo, pero el 10 sí. El 10 sí forma parte de este intervalo. Entonces a este tipo de intervalos se les llama semiabierto. Lo mismo podría ocurrir hacia el otro lado, es decir, como por ejemplo acá podríamos tener otro que va desde, no sé, -1 hasta 2, pero ahora sería abierto aquí del lado del 2 y cerrado aquí del lado del -1. Aquí, utilizando la misma lógica, podemos concluir que el -1 sí es parte del intervalo y el 2 no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el corchete del lado del -1, lo cual quiere decir que el -1 sí forma parte del intervalo y obviamente todos los números más grandes que -1, pero los números más pequeños que 2. El 2 ya no, solamente los números más pequeños que 2. Por último, el intervalo cerrado, ¿sí? Que este es con corchete de ambos lados y, por ejemplo, como por ejemplo este que voy a colocar a continuación, que puede ser desde el 7 hasta el 11. ¿Sí? Y si yo coloco un corchete tanto del lado del 11 como del lado del 7, es decir, límite inferior 7, límite superior 11, esto lo que yo estaría indicando, lo que estaría diciendo más bien, es que tanto el 7 como el 11 sí son parte del intervalo o de este subconjunto que es lo mismo, y también todos los números que estén entre ellos. Es decir, los números a partir del 7 y más grandes que 7 y hasta el 11, ¿sí? Tomando el 11 también como parte del intervalo. Entonces aquí podríamos colocar, podríamos escribir que el 7 y el 11 sí son parte del intervalo. Y bueno, estos serían los tres tipos de intervalo y cómo diferenciar unos de otros. Hay que recordar a manera de conclusión, paréntesis, intervalo abierto, es decir, eh, no se toman los límites, solamente los números entre ellos. Intervalo semiabierto, se toma uno de los límites, ya sea el inferior o el superior, dependiendo de dónde aparezca el corchete. Y el intervalo cerrado, entonces se toman ambos límites y obviamente también todos los números que están entre ellos.